Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí, ¿no? Encajando la eliminación del Atlético de Madrid. No habrá representante español en la final de la Champions porque ha ganado el Arsenal 1-0 con un gol de Bukayo Saka. ¿Qué te ha parecido el partido y la eliminatoria a grandes rasgos? ¿Cuáles son tus titulares, Enrique? ¿Qué es lo primero que se te ocurre decir? Bueno, primero recomiendo evitar a toda costa juegos de palabras con Saka, ¿no? Y Saka el Atlético de la final y cosas de esas, ¿no? Esto, sí. Por favor, es muy 2012 quizás, ¿no? 2016 esto, ¿no? Ya hemos pasado página. La ida fue muy dura con lo de pena máxima, ¿eh? Fue muy... Lo estrujaron bien. Como fueron 2 penaltis, todo el mundo, una pena máxima en el Metropolitano, sí, lo fundieron. Ya, sí, y lo malgastaron porque yo realmente sí que ha sido máxima la pena, ¿no? Pero, y luego pues lo que hablamos, ¿no? Hasta el minuto 70 folclore, ¿no? Un gol arriba, un gol abajo, y un partido muy igualado. O sea, ahora estará la gente diciendo, no, ahora Ballester, que siempre critica la Premier, ¿no? Ha eliminado un equipo de la Premier a un equipo de la Liga. ¿Qué va a decir? Pues que voy a decir que el líder de la Premier ha estado muy cerca de quedar eliminado por el tercer clasificado de la Liga. O sea, esto todavía reafirma mi teoría, Javier. No, por el cuarto, ¿no? El Atlético de Madrid no va cuarto, no va por delante de Villarreal. Sí, es verdad, cuarto y a 20 puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos está del líder, ¿no? Así que esto es prácticamente como si el Tottenham hubiese eliminado al Atlético de Madrid, ¿no? Que en ese caso sí que hubiese dicho, bueno, quizá, pero esto es una victoria moral de la Liga, es lo que quiero decir. Sí, increíble, ¿eh? Te digo, ¿cuáles son tus titulares? ¿Te ha dado tiempo a perder un balón en el centro del campo, a insultar a la Liga inglesa, a hacer un análisis maniqueo, a manipular la información? Has tenido tiempo de todo, ¿eh? Sí, me gusta. De hecho, el titular puede ser ese, ¿no? Sí. Arsenal 1, Atlético de Madrid 0, victoria moral de la Liga del fútbol español. Sí. Partido y eliminatoria rara desde mi punto de vista, ¿no? Porque, bueno, lo que sí que hace es confirmar lo que veníamos sabiendo, que es que el Arsenal es una especie de muro infranqueable, que quizá no despliega un juego vistoso que te enamore, pero es dificilísimo marcarle gol. De hecho, no sé cuáles son las cifras de goles que ha encajado en toda la Champions este año, pero creo que solo son 4 goles, 1 de penalti y 2 contra el Karabat o como se llamara. Sí, creo que es 0, no recuerdo ahora, pero que no sea menos de un gol por partido, pero una cifra, creo que lleva David Raya 26 porterías a 0 esta temporada. Sí, es el que más de Europa, claro. Y el Arsenal es un equipo como que te asfixia, ¿no? Como una especie de anaconda que se te enrosca y parece que no te está matando, pero lentamente pasan los minutos y cuando te quieres dar cuenta ya no tienes poder de reacción. Y es lo que le ha sucedido al Atlético de Madrid, yo creo, en este partido. Yo nunca había visto no había visto en mucho tiempo a un Atlético de Madrid tan inoperante, ¿no? Que ni siquiera les han dado concesiones para un error, un rechace tonto, nada. Y el Atlético de Madrid yo creo que se ha nadado mucho, pero en dulce de leche. Sí, quizá ha faltado un poquito. Es verdad que a estas alturas de la temporada, pues todos los equipos llegan con bajas, con jugadores que están tocados, ¿no? Que lo puede decir también el Arsenal, ¿no? El Arsenal también ha tenido estos inconvenientes, pero en el caso del Atlético de Madrid, pues se ha notado Julián que no estaba al 100%, que cuando
le había funcionado en muchos partidos esto, ¿no? De meter la segunda unidad al final con Sorloth, con Baena, y quizá faltaba un poquito más de esos jugadores en el último tramo, ¿no? De cazar alguna oportunidad. Es un poco hacerte la Harakiri, lo de quitar a la vez a Julián Álvarez y a Griezmann. A Julián Álvarez porque estaba cojo y Griezmann pues porque se le ha debido acabar la gasolina, pero muy poca gasolina debe tener en el depósito Griezmann para que le cambies a la vez, ¿no? Que Julián Álvarez, y por ahí se le ha ido escapando las últimas posibilidades, y es lo que dices tú. Fíjate, hoy me he acordado, que es muy ventajista y todo lo que quieras, pero hoy de quien me he acordado de Correa. Esto no lo vi venir, esto. No, pero que era muy de estos minutos y muy de estos partidos, ¿no? Que a lo mejor estaba el Atlético de Madrid mal y le cambiaba el ánimo porque era un jugador que cambiaba. O sea, que no digo pero que de repente me he acordado de él porque era lo que el Atlético de Madrid necesitaba. Me ha venido a la cabeza un Correa. Porque sí, Baena no ha estado mal, pero tampoco bien. Y Sorloth tampoco no ha estado nada acertado. De hecho, ha tenido una ocasión clara y la ha fallado. Sí, una ocasión que ha sido un pasecito de Baena. Y el Arsenal, en cambio, es que ha salido sin Odegaard, sin Zubimendi, sin Martinelli, sin varios de los titulares en la ida y titulares en general en la competición, ¿no? Entonces, es que creo que en el fútbol cada vez gana más peso la opinión del cuerpo médico en estas cosas, ¿no? Que esto es muy de la NBA, ¿no? O sea, la alineación no la hace solo el staff, digamos, táctico, ¿no? Con Arteta a la cabeza. Y yo creo que Odegaard físicamente estaba limitado, Martinelli también. Ya lo vimos en el partido de ida, Saka. O sea, ha hecho bastantes cambios y yo creo que pensando en la frescura de los jugadores, ¿no? O sea, por cierto, ¿sabes que tiene un portero el Arsenal, que luego hablaremos de David Raya, pero tiene un portero el Arsenal que se llama Setford, que quizá es momento que tú viajes en el tiempo y a esa persona que nunca sé si es el camarero del Happy Burger o la vieja del kiosco, ¿no? Que te humilló por llamar Setford, ¿no? A Seedorf, no sé qué, no me acuerdo qué hiciste. Pues puedes ir con este tío a volver a intentarlo, ¿no? Exacto. Tommy Setford. Apunta este nombre. Me lo apunto. Hay un ganador claro de este cruce, ¿no? Que es Ruanda, ¿no? Yo creo que podemos decir que todos a visitar Ruanda. Todos. Ganar a quien ganara hoy, ha ganado Ruanda, un sinfín de turistas y visitantes. Hoy... ¿Sabes quién puede ir a Ruanda? Pueden ir. El programa todavía existe, de Anda Ya. Puede ir a hacer un Ruanda Ya, ¿no? Un programa especial. Madre mía. Desde todo Ruanda. Te vale ya, todo te vale. Es que es muy tarde, Javier. Es muy tarde. Hemos vuelto a los horarios, ¿no? La Champions. Hemos recaído a grabar con 4 neuronas. La Champions, el vermú no marida bien, ¿no? Pero ¿Cómo calificarías tú la temporada del Atlético de Madrid? Ahora que tenemos ya, ¿no? Sabemos cómo va a acabar, digamos. Es una buena pregunta, ¿eh? Porque he leído una crónica, creo que era de la agencia EFE, que decía la temporada del casi, ¿no? El casi final de Champions, casi el título de Copa. Y es verdad que en la Liga se descolgó quizá demasiado pronto, ¿no? No sé si porque priorizó esto, porque tuvo esa tentación, pero ha hablado Coque de medio y largo plazo, que es una plantilla joven, que tiene margen de crecimiento, y a mí me deja la sensación que me dejan varias temporadas Atlético de Madrid, ¿no? Que quizá tenga jugadores para más, ¿no? Para ser más regular. Creo que es de los equipos del mundo, diría yo, o sea, de estos niveles, que más se le nota jugar en casa o fuera, o sea, por la actitud del equipo, ¿no? Por la ambición, quizá, no sé si decir ambición, quizás sea demasiado fácil, ¿no? Pero este asunto, que es casi una cosa del pasado, que cada vez el factor campo se diluye más, pues en el Atlético de Madrid se sigue notando demasiado.
me parece a mí, ¿no? Entonces, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan los atléticos también? Esto sería importante, ¿no? Porque creo que suele pasar cuando una figura está mucho tiempo en un sitio, como pasa con Simeone, que la gente se cansa un poco de ver la misma cara, pero a la vez todavía tiene un reconocimiento, no sé si decir masivo, pero yo creo que mayoritario, ¿no? Sí, yo creo que es buena temporada. O sea, es que yo en eso soy bastante que llegar a las semifinales de Champions lo considero un éxito. Con todos los peros que les quieras poner a cualquier equipo, yo he sido crítico cuando mi equipo ha llegado a semifinales y no ha pasado por ser muy inferior, pero creo que estar ahí es lo importante y un poco lo que dice Coque, que así es como se construye un equipo a medio o largo plazo, pues estando en estas alturas de la temporada jugando a las semifinales de la Champions, y que duele caer en semifinales y estar cerca o caer en la final de la Copa, sí, pero el recibo del amor es el duelo, Enrique, es el dolor. Qué bonita frase. Pero claro, también es verdad que la eliminatoria contra el Barça tiene mucho mérito, ¿no? Pero va por la parte del cuadro más sencilla, ¿no? Que elimina al Tottenham en octavos. No sé si una semifinal de Champions compensa toda una temporada. O sea, o compensa estar a 25 puntos del líder, ¿no? A 14 puntos del Real Madrid, que digamos, si no ha sido un desastre, lo ha bordeado, ¿no? ¿Eh? Entonces, no sé, Javier. Yo le pongo un 6,75. Un 6,75. Un 6,75. Es que yo con la edad cada vez valoro más la rutina. O sea, y la rutina es la liga, ¿no? Realmente. Sí, no. Eso es un tema que yo, por ejemplo, todavía lo escribía en el diario AS, que el Madrid tiene que, por ejemplo, dejar de estar tan obsesionado con la Copa de Europa y empezar a hacer un poco de casito al torneo doméstico, por así decir, que yo creo que la Champions es muy importante, sobre todo en el Real Madrid, lo que quieras, mucha tradición, el equipo que la inventó, me da igual. No puedes dejar de lado o hacer tanto de menos a la liga. Y yo también creo que la liga es muy importante y hay que valorarla, y a veces no lo hacemos como se debiera. ¿Puedo cambiar la nota que le he puesto al Atlético? ¿Cuál? Porque voy a hacer una media, o sea, voy a hacer dato puro, Big Data, ¿vale? O sea, en Liga le pongo un 6, en Copa le pongo un 9. O sea, en Liga le pones un 6, pero ¿qué clase de...? Pues, bien. Has estado rajando de que no es digno estar a 25 puntos del primero. Ya, pero tampoco está mal. Y a 14 puntos de un Real Madrid desastroso. Bueno, no ha descendido, efectivamente, Enrique, no ha descendido. Bueno, un 5, le pongo un 5. Aprobado, ¿no? Al tercer presupuesto de la Liga, quedar cuarto. No, tampoco lo voy a suspender, ¿no? ¿Esto te parece mejor? ¿Un 5? Sí, voy a sacar la calculadora y todo, ¿eh? Un 5. En Copa del Rey le pongo un 9, ¿no? A perder la final después de eliminar al Barça también. Sí. Está bien, un 9, ¿no? Y en Champions, otro 9. Llegar hasta semifinales, ¿no? Esto más un total de 23. Regala los sobresalientes tú, ¿eh? 23, lo divido entre 3. Y no voy a hacer como la profesora de física y química, ¿no? Que según su teoría, ¿no? Ahora tendría que repetir la liga el Atlético, casi. Y me sale una media de 7,6. Un 7,6 le pongo al Atlético de Madrid, Javier. ¿Más justo? Notable, bien. Sí. Bien, notable, bien. Pues aquí es que no hay que juzgar a la ligera, Javier, también, ¿no? O sea, que quizás me he precipitado yo con la primera nota que le he puesto. Y bueno, también... Javier, ¿has visto ha habido movidita un poco ahí con Andrea Berta al final? Sí, que le ha dado una bofetada a Simeone un poco, le ha dicho que se mete para adentro, ¿no? O algo así, sí, o Berta un Simeone, empujón no sé. ahí, es que ha salido Andrea Berta
en el añadido. Que Andrea Berta era el director deportivo del Atlético de Madrid hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Claro, y ahora está en el Arsenal y ha salido ahí a hacer aspavientos, ¿no? A pedir el final del partido y Simeone le ha dicho como vete de aquí, que no puedes estar aquí. Es que estaba casi en el campo, ¿no? Entonces ha habido ahí un mini forcejeo, ¿no? Un poco tanganita, porque es que lo del Arsenal, a mí esto, la superioridad moral del fútbol británico, ¿no? De que esta gente, ¿no? Son más deportivos, son más no sé qué. No se ha jugado nada. O sea, los suplentes del Arsenal han visto el segundo tiempo, ha sacado a 4 o 5 cuando ya había hecho todos los cambios. En teoría, pues si había prórroga, pero estaban casi dentro del campo todo el rato. Los balones desaparecían. O sea, era todo así. Esta gente luego que irá, ¿no? Del fútbol de los latinos y de todas estas cosas. Yo no quiero que algunas oyentes, ¿no? Me digan que odio a los ingleses, pero vamos, no sé qué te ha parecido a ti, pero a mí me ha parecido que no es habitual en Champions que pasen estas cosas. Bueno, ha hecho Arteta un momento, por ejemplo, me ha hecho gracia que ha dejado pasar el balón Sí, y luego ha ido, ha ido sí. corriendo como para disimular y que ha parecido una gran actuación de Arteta, sí. Y se ha pegado unas carreras Arteta por la banda que parecía Fernando Vázquez, ¿no? Era Fernando Vázquez cuando metía un gol. Faltaba la gabardina. Y hacer la de Enrique Martín, ¿no? La falta para alguna contra, pero no sé, ingleses, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Sabes qué no podrán tener los ingleses? No sé qué no podrán tener. Pues un portero como David Raya. O sea, lo pueden tener literalmente de hecho, muchos años, pero en el Mundial no lo van a poder tener, vale. Javier. Aunque yo creo que por los años que lleva allí, si se hubiese nacionalizado, ¿no? Podría haber resuelto ese problema endémico, ¿no? De Inglaterra con los porteros, desde Gordon Banks, pero que digo que es que cada vez hay más voces, a mí me hablan voces, Javier, que piden a David Raya titular en el Mundial, ¿eh? Le está saliendo competencia a Unai Simón. Sí, pero hay un elemento importante, que David Raya, hay mucha gente que realmente le confunde con Robert Fernández, el portero del Chelsea. Ya, David Raya no existe, porque como no juega nunca en la Liga Española, nunca lo hemos visto, tenemos esa especie de... Realmente no sabemos si es del todo español de momento, ¿no? No está todavía en periodo de prueba. No. Sí. Hombre, él salió de la cantera del Cornellá. Sí, Cornellá, el club que compró. No, la gente no la asocia con ningún equipo, no la he visto defendiendo un equipo de la liga, ni siquiera de categorías inferiores así claramente reconocible. David Raya no existe. David Raya no está en las quinielas del... Y además como se fue con otra nariz, ¿no? Porque ahí le partieron la nariz y nunca se la ha operado. Esto lo contó, es que lo ha entrevistado Valdano, en Universo Valdano, y estuve viendo la entrevista y le pregunta por la nariz, que fue un choque que tuvo muy fuerte con un jugador rival y nunca se lo ha llegado a operar. No sé, porque se tiene que perder no sé cuánto tiempo. Sí, o sea, le pasó lo mismo un poco a Sergio Ramos también, que tardó un tiempo en operarse, tenía como desviado el tabique o no sé qué, o Benzema con la mano, ¿no? O sea, al final, con la mano. Sí, son heridas de guerra. Igual dice, ya me da suerte esta nariz, ¿no? Por si acaso. O ya me reconozco esta nariz así un poco rota y para adelante. No. Claro, o igual dice, imagínate que me opero la nariz, me la dejo perfecta y entonces luego igual voy con miedo, pues si me la vuelvo a romper y digo, no, entonces si ya la tengo mal, no tengo nada que perder, ¿no? Puedo salir a cara descubierta. Te decía lo del Cornellá porque se habla mucho del Cornellá ahora, ¿no? Desde que Messi, ¿no? Que Messi la ha comprado, es verdad. Va a invertir en ese club, que es una muy buena cantera, el Cornellá, con altos y bajos, obviamente, pero también salió de ahí, creo que es Gerard Martín, el defensa del Barça, y bueno, muchos jugadores. Estopa, ¿no? Pero a ver qué hace Messi, ¿no? Y el Cornellá, que Javier, digo que en el Barça también está John García, que quiere decir, claro, Unai Simón ha pasado de
de ser indiscutible a que entre él no ha tenido el mejor año, quizá, aunque también ha hecho buenos partidos. El Athletic quizá no ha tenido el mejor año. La irrupción de Joan García, ¿no? Sobre todo el fichaje por el Barça. Y el nivel que está dando. Y claro, David Raya, imagínate en un supuesto en el que es campeón de la Premier y gana la Champions. O sea, pues ¿cómo no va a ser título? No sé. No llega los jugadores de la selección española campeona. Sí. No llegan en plenitud de facultades por una razón o por otra, que a lo mejor hay otras selecciones que están en la misma situación porque hay jugadores que se están reservando o que van, pero la selección española no llega, yo creo, ahora mismo en plenitud, ¿eh? No, hay muchos casos, claro. Lamine llegará recién salido de la lesión, en mejor de los casos. Que ya es algo, me refiero que podrá llegar a lo mejor bien, pero que ya llega después de haber estado un poco parado. Nico Williams ha tenido un año muy complicado con lesiones. Carvajal, ¿no? Si hablamos de los titulares de la última Eurocopa, sí. ¿No? Carvajal, Rodri también. Ha vuelto a estar lesionado ahora, ¿no? Todavía no jugó. Correcto. Fabián también está lesionado. Mikel Merino no está, o sea, lleva hoy una jugada, o sea, lleva bastante tiempo de baja. Ni nos presentamos, ¿eh? Ni nos presentamos. Y se les olvida a Mikel Merino a veces también lo importante que fue y lo bueno que es. Pero Dani Olmo tampoco está en su mejor año, ni Pedri tampoco. Pedri decían eso, que ha pegado un pequeño bajón físico últimamente. Baena, el propio Baena. Baena tiene un año complicado. Sí, igual ¿no? Hausen sí va, aunque no jugó entonces. No sé quién era. Los centrales es otro debate también, ¿eh? Marc Pubil, ya dijimos aquí. O sea, no sé si lo dijimos en el podcast que nunca vio la luz. Creo que te iba a decir que hablamos de Marc Pubil, que tú me preguntabas, ¿irá Marc Pubil al Mundial? Y yo, para mí es que no hay lugar a la duda, ¿no? Pero es verdad que no ha ido todavía, ¿no? Porque la última vez que iba a ir se lesionó las costillas y demás, pero para mí es algo ciertamente indiscutible. Hay otros jugadores para mí que son de la confianza de la fuente y quizá penden más de un hilo, ¿no? Te estoy hablando de, pues, yo qué sé, Laporte, Lenormand, jugadores así, ¿no? No sé. Cubarsí no sale en el álbum de cromos, ¿eh? No sé si eso quiere decir algo. Pero Cubarsí no sale en el álbum de cromos. No. Uf. Pero, ¿sabes que esto del podcast que no vio la luz? Podríamos aprovechar. Sé que nos ha escrito Dave Bider, ¿no? En iVoox, y dice: el podcast no subido ya entra en la historia como uno de los misterios de la humanidad, ¿no? Como la Atlántida, la cara oculta de la luna y ese capítulo perdido, ¿no? De Calma. Entonces, claro, podemos usarlo para decir lo que queramos, ¿no? Que él dice, usadlo para decir que nombrasteis algún futuro crack, ¿no? Dentro de unos años. Exacto, pues exacto. Podemos hacer lo que queramos con ese, ¿no? Sí. Avisamos de todo, o sea, pero no solo de fútbol, de cualquier cosa. Yo creo que lo haremos. Que ha habido polémica también con el árbitro. Ha habido quejas, ¿no? Por el penalti a Griezmann y demás. Y luego me ha gustado mucho que Mateu Laoz en el minuto 5 le ha descrito como quiere ser egoísta el árbitro hoy. Ha dicho eso. Mateu Laoz está en ese punto en el que describe a los árbitros como si fuera un vino, ¿sabes? Le da como adjetivos pretenciosos. Le dice eso. No, es increíble. Es un vino codicioso, ¿sabes? Ese tipo de adjetivos. Yo ya sabes que he renunciado a saber qué es penalti y qué no es penalti, así que soy totalmente inútil en temas de arbitraje. Pero... Tranquilo, Mateu Laoz te lo querrá explicar. pero le han dicho, ¿cuánto? Es increíble. Dice, ¿cuánto tiempo va a dar de descuento, Mateu? Y ha dicho, saca el presidente y dice, seguramente menos de lo que merecería el partido. Y no ha dicho ni cuánto pondría él, ni por qué. Ha dicho eso, un comentario tribunero,
Sí, para los aficionados de que estaban viendo el partido y se ha quedado tan ancho. Es que tiene una capacidad para no decir si algo es falta o no es falta, o sea, para no concretar la respuesta. O sea, normalmente tú de un comentarista arbitral esperas que repiten una jugada y dice, pues era falta, ¿no? O era roja, ¿no? Él divaga, ¿no? O sea, se habla de la esencia del juego, de la filosofía del deporte, y al final te quedas diciendo, pero en el fondo sois muy parecidos. Tú también, sí, cuando sí, te digo algo, divagas y luego me dices, no sé, Javier, no sé. Claro, pero claro, yo ya soy un opinador muy malo porque siempre no sé nada, ¿no? Pero imagínate un árbitro que diga, no sé, o sea, que en lugar de que pite y luego cuando tenga que señalar la infracción diga, no lo sé, o sea, ¿no? Sí. Pues eso sería yo como árbitro, ¿no? También, Javier. Pero bueno, no lo sé. ¿Tú crees que la de Griezmann, o sea, la más polémica, es la que pita falta previa de Marc Pubill, que es una faltita, y luego hay un penalti de Calafiori a Griezmann, y importante, que para mí ha sido ese momento de la eliminatoria, casi minuto 70, porque de inmediato han hecho un triple cambio los dos equipos y ahí se ha frenado un poco la inercia creciente que lleva el Atlético de Madrid, y ha sido ese momento, ha sido ese momento donde ha estado la final para el Atlético, para mí. Sí, ha sido una jugada rarísima, ¿no? Lo de Pubil, lo de Griezmann, yo pensaba que lo iban a pitar, pero es exactamente lo que tú dices. Yo creo que ahí incluso Arteta ha dado gracias a quien quiera dársela para, en cuanto ha vuelto a reanudarse, ha hecho un triple cambio ahí, ha quitado a Calafiori, que es el que hace el penalti a Griezmann, por así decir, y ya está. Y ha puesto cloroformo al partido con eso. Sí, ha dicho, ojo, que se acaba el folclore, ¿no? Minuto 70, se acaba el folclore, empieza la verdad. Y bueno, al final la verdad ha sido que ha pesado el 1-0 del Arsenal, casi al final del primer tiempo. Un balón que ha cazado por ahí Bukayo Saka, Javier, que en cierta medida pues ha supuesto un renacer, ¿no? Un redescubrimiento del famoso meme de Buyako Saka, ¿no? Que parece que la gente lo va entendiendo, ¿eh? Poco a poco. Entiende que Paco Bullo fue un portero, ¿no? Que no era muy grande. Entonces yo puse un bullo muy grande, Buyaco, sacando de puerta. Entonces Buyaco Saka. Y ahora pues ha habido un renacer con este gol de Bukayo, que realmente no ha hecho gran partido, pero ha empujado esa, que te den cuenta, y mucho. Sí, además en directo yo pensaba que no era válido el gol, pero ya, ¿verdad que se detecta enseguida por la reacción del jugador, por la reacción del campo, si están convencidos de que el gol es legal o no? Ya ¿verdad? En la celebración ya lo notas, dices, uy, va muy... O ves a Black un poco... O sea, poco contento, o ves a Saka realmente que lo celebra con ganas y miedo al ridículo porque está seguro de que Griezmann estaba ahí un poco rompiendo fuera de juego. Yo he tenido la misma duda que tú, porque me ha parecido que estaba como muy, muy suelto, ¿no? Al rematar. Pero es que lo ha hecho muy bien, la verdad. Ha tenido el timing perfecto. Y yo cuando he sabido que era gol, ha sido cuando a los pocos segundos han enfocado al banquillo del Atlético de Madrid, Simeone, que venía de verlo en la pantalla. Y no ha hecho ningún aspaviento. Claro, y digo, entonces pues era gol, ¿no? Entonces, pero yo también he tenido la misma sensación. Y ahora tengo la sensación de que el pobre Bukayo Saka, que la gente le llama mal Buyaco por culpa del meme, pues yo quiero decir que Bukayo es una persona, ¿no? Es algo más que un meme, ¿no? Entonces, es más que un meme, y para un poco que la gente deje de verlo simplemente como un meme, Javier, pues te quería contar alguna cosita de un poco sección Conoce a Bukayo Saka. ¿Sabes quiénes eran los ídolos o los jugadores favoritos de Bukayo Saka cuando era niño? Uno, leyenda del Arsenal, es la pista que te voy a dar. Henry.
Henry, lógicamente. Además, Henry que ha elogiado mucho a Bukayo Saka por su carrera. Y el otro es más difícil de adivinar. Pero, mira, marcó un gol en la Liga Española en la última jornada. Marcó un gol en la Liga Española en la última jornada. Dice Bukayo que se fijaba mucho en él. José Antonio Reyes. No, sí. Hombre, en la última jornada, digo. En esta última jornada. O sea, vale. No en la última jornada de un partido de liga. Claro, pero como José Antonio Reyes jugó en el Arsenal y había marcado esos 2 goles contra el Mallorca en la última jornada de liga que gana el Madrid, pues pensaba que era algo coherente. No estaba mal tirada tampoco. No, es que Bukayo es tan joven, claro, que he admirado jugadores que todavía están en activo. Y en la última jornada de liga. Y también jugó en el Arsenal, ¿eh? Eso también, no sé si me había quedado claro. También jugó en el Arsenal. Un poco el juego de Sergi casi es esto, pero a la inversa, ¿eh? Es complicada esta. En el Arsenal. No caigo. Este es un buen juego, ¿eh? Alexis Sánchez, esa es complicada, ¿eh? Esa marcó sí que es... el gol de la victoria del Sevilla a la Real Sociedad, victoria vital para el Sevilla, y jugó en el Arsenal, pues creo que fueron 3 temporadas y media, ¿no? Sí, después del Barça va al Arsenal, sí. Sí, después del Barça. Es que tú miras, es la carrera que ha hecho, ¿eh? O sea, desde... Sí, después se hizo un periplo un poco extraño, ¿no? Que estuvo en el Manchester United, estuvo en el Inter. En el Inter, estuvo... En Marsella. Sí. Volvió fugazmente a Udinese, que fue su primer club en Europa. Un carrerón de Alexis, ¿eh? Pero pues Alexis Sánchez se fijaba mucho, Bukayo. O sea, que esta no la viste venir, ¿eh? Pero bueno, yo solo quería decir que es persona también, ¿no? Que sí, los memes son personas. Los memes son personas. Ese es el mensaje que quería dar a los chavales. ¿Tú crees, Enrique, que los futbolistas se ponen colonia antes de un partido? Pero sí. Colonia de estas, sí, ¿no? Que te tiene que volver loco eso, ¿no? Imagínate estar cubriendo a un delantero tipo Sorloth o al revés, ¿no? Que un central te esté pegando palos y que encima luego tenga un olor muy característico y que no puedas ya, como una exnovia, ¿no? Que ya te recuerde que te duela directamente, ¿no? Que imagínate además también que sea una colonia empalagosa, ¿no? Y no solamente me está pegando, sino que encima me está apestando agua de Gio todo el partido, ¿no? Sí, te acabas volviendo loco. Yo a veces cuando llevo a entrenar a mi hijo le pongo colonia, que llevo a lo mejor con un bote de colonia en el coche o algo así, le digo, toma, para que además de que lo regatees, piensen que bien huele, Teo, ¿no? Cuando va a entrenar. Sí. Bueno, se lo dijo Fali, ¿te acuerdas? El defensa del Cádiz a Benzema, que le preguntó en mitad del partido, ¿sí? Hueles muy bien, ¿qué perfume usas? Eso de Cruyff también lo decían, ¿no? Que no sé si decía Valdano también, que además olía bien, ¿no? Y yo lo que haría un poco ahora que se ojea todo, ¿no? O sea, se prepara todo sobre el rival, pues yo intentaría descubrir, por ejemplo, o sea, te va a marcar Saliba, por ejemplo, ¿no? Pues tienes que descubrir, ¿no? Qué colonia usa la novia de Saliba, ¿no? Entonces tú te pones esa colonia, ¿no? Y cuando pasas por él, no hace falta ni que digas nada, ¿no? O sea, él ya a lo mejor se pone a pensar, ¿no? Se pone un poco blandito, ¿no? Un poco tierno, o nervioso incluso. Si ves que no hace efecto, le explicas, ¿sabes por qué tengo esta colonia? ¿No? Me la llevé de tu casa el otro día, ¿no? Cosas así. Un poco trash-talking. Un poco el psicofallo, ¿no? Ahí ahora como muchos futbolistas tienen novias influencers, ¿no? Que a lo mejor promocionan. Bueno, el día tuvieron movida, de hecho, con una novia influencer o algo así. ¿Sí? En el Real Sociedad Getafe hubo palabras y luego lo dijeron al final del partido, ¿no? Que lo habían... Ya, pero o sea, también hay categorías no sé si fue este el caso. Si un equipo me creo que pueda
llegar a esto, ¿no? Bordalás quizá pidió, ¿no? Que supieran algo de la colonia, de la influencer. No sé, es que no desconozco la historia. No sé, Javier. Que Oyarzábal se metió al parecer con la pareja de un jugador del Getafe y se quejó al acabar el partido. El del Getafe, sí. Sí, de la novia, esa lo dijo ¿no? Lo dijo, pero luego como que fue Oyarzábal a pedir explicaciones, ¿no? Diciendo yo esto al vestuario, he leído. No lo sé, Javier. Sí, por eso no estoy dando credibilidad a uno y a otro, sino simplemente estoy haciendo un reporte, una crónica de lo sucedido imparcial. Sí. Que Bordalás se va del Getafe, dicen. Enrique, ¿cómo te has quedado? Ya, me queda mucho movimiento de banquillos, ¿eh? Suena para la Premier, de hecho, Bordalás, que sería bastante divertido por otro lado. Hombre, que la Premier dicen, si la gana Arteta jugando así, vamos a ir al mejor en esto, ¿no? Quizá, ¿no? Puede ser el razonamiento que hayan hecho. Pues sí, habrá que estar atentos. A ver qué hace Bordalás y a ver qué hace el Getafe también, ¿no? Porque tras la última salida de Bordalás lo pasó bastante mal. Bueno, el Getafe dicen que quiere a Celestini, que era jugador del mítico del Getafe y que es suizo y que ahora hizo algo muy bueno con el Basilea, creo, y ahora está en Rusia entrenando pero que puede ser la primera opción que contemple Ángel Torres. Y el plan B sería un viejo conocido de la casa, Veljko Paunovic. Ostras. Pues sí. He leído de hecho que el hijo de Paunovic juega en el Getafe además. Pues todo encaja, ¿no? Pero sí, hablamos aquí el otro día de cómo sería cuando Genet, ¿no? Genet nos sorprendió un poco diciendo que los delanteros que más le gustaban, ¿no? Eran Gerard Moreno y el otro no recuerdo, ¿no? Era Gerard Moreno y Sorloz, pues. No. Lucas Boye. Lucas Boye, sí. Y dijimos, pues estaría bien, ¿no? Que tuviera un legado Bordalás como entrenadores, ¿no? Un ejército de pequeños Bordalases en el futuro. Entonces igual pueden poner a Gené de jugador-entrenador ya, directamente. Sí. No sería mala jugada. Sí. También ha anunciado que se va Marcelino, del Villarreal. Sí, se ha confirmado la salida de Marcelino y prácticamente con total seguridad le sustituirá a Javier, uno de los favoritos de este podcast, ¿no? Se puede decir que lo descubrimos nosotros. Íñigo Pérez. ¿Quién? Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano. ¿Qué te parece? Estás sorprendido, incluso. Que Íñigo Pérez, si ya pasa mucho calor en Madrid, ¿no? En el invierno de Vallecas. Que va siempre en manga corta, ¿no? Claro, aquí en Villarreal lo veremos sin camiseta, quizá, como el jardinero de los Simpson, ahí a lo mejor en el banquillo. No se puede descartar nada, pero una apuesta interesante del Villarreal. También una apuesta puede ser bonito para Íñigo Pérez, acostumbrado a trabajar en el Rayo, ¿no? Que es un poco desastre, ¿no? Por lo que leemos, que de repente lo verá todo muy fácil, ¿no? Ahí en todas facilidades, en la cerámica, en la ciudad deportiva. Igual necesita, ¿no? Dirá que alguien decidme no alguna vez a algo, ¿no? Pues, lo puede hacer. Pero es extraño porque Marcelino ha hecho una temporada bastante buena, sobre todo en Liga, ¿no? Que ha clasificado para Champions, tercero, pero digamos que no ha sido suficiente para que le ofrecieran un contrato más largo. Creo que solo le ofrecían un año y las cosas se rompieron antes de que se pudieran discutir dinero, incluso he leído. Pero que a veces es lo mejor eso, ¿no? A veces es lo mejor antes de que, si ves que vas a chocar en algunos temas o que se puede... Si tienes alguna duda... estropear, ¿no? Que puedes estropear algo bonito. O sea, que realmente estaría la segunda etapa de Marcelino del Villarreal, ¿no? Que ha hecho un trabajo magnífico, cogía un equipo, recuerdas que también estaba con problemas, que no cuajaba ningún entrenador, Pacheta, compañía, y lo ha devuelto a la Champions. Por primera vez va a jugar 2 Champions seguidas, el Villarreal, pero quizá también creo que tuvo Setién el Villarreal, Sí, claro. Nos acordamos ya. Creo que el Villarreal, y a Escribá, y
Calleja. Creo que el Villarreal quiere empezar a firmar otro tipo, un perfil quizá de jugadores más jóvenes, menos contrastados, de apostar por más jugadores formativos suyos, ¿no? Quizá tenga un perfil y en esa línea de renovación pues también puede ayudar pues un entrenador joven, ¿no? Marcelino es uno de los grandes entrenadores de las últimas décadas, ¿no? de la liga, pero quizás no sea el perfil emergente de alguien que pueda crecer de la mano del club, ¿no? Como Íñigo Pérez. Y yo la verdad es que tengo mucha curiosidad, que ya sabes que me gusta mucho Íñigo. Y vamos, sí. Yo creo que va a ser uno de los equipos a ver el año que viene. No sé si saldrá bien, mal, regular, pero me parece... ¿Y dónde irá? Hasta ¿Dónde bueno irá para Iraola? hasta bueno para la liga, me parece eso. Claro, Iraola, ¿dónde irá? Porque al Athletic de Bilbao ya sabemos que no. Ya, han firmado a Terzic, que es el que llegó con el Borussia Dortmund a la final contra el Real Madrid de Champions, y a mí me ha sorprendido, bueno, lo de Terzic no tanto porque llevamos hablando un tiempo, pero que no se haya cruzado ya los caminos Iraola al Athletic Club de Bilbao me parece llamativo. No sé qué parte es... Si es un tema de timing, si Iraola ya estaba comprometido con algún equipo, si todavía no consideran que se ha llegado el momento, pero algo que parecía hecho en la cabeza de muchos todavía no se da. No manejo información. Se vinculó con el Chelsea algún tiempo a Iraola, no sé, pero claro, es que Iraola debe tener un cartel. ¿Sí? Voy a ser Mamés dentro de poco con Diego Ibáñez. Vamos a tener una charlita ahí con... Sí, lo vi. Sí, pues puedes preguntar ahí, ¿no? Un poco. Con nuestro querido Galder. Estaré a ver si me dan información insider de Iraola. Me gusta para el Madrid, si te soy sincero. Me gusta mucho para el Madrid, pero el problema es que para el Madrid no puede ser Iraola entrenador porque... Claro, porque es un entrenador. Respetaría. Porque es un entrenador. Sí, porque es un entrenador, efectivamente. Entonces, que por cierto, ya aquí hablamos hace años del Antiguoco como vivero de futbolistas, pero es que ahora ya se puede hablar de el Antiguoco como vivero de entrenadores grandísimos, ¿no? De Arteta, Xabi Alonso, Iraola, ¿no? O sea que... podemos hablar de que, no sé, estamos ya a punto de que Apple se inventó en el garaje del Antiguoco, ¿no? Sí, el club de San Sebastián, por si alguien no lo sabe, que ha salido mucho jugador de... Aduriz jugó ahí. Sí. ¿Y sabes a quién quiere el Athletic, por cierto, ahora que hablas? No sé a quién quiere. Tienes que pedir explicaciones quizá cuando lleguen, ¿eh? O sea, creo que lo ¿A Palacios? Sí, lo ha publicado el Correo. Sí, lo he leído. Que César Palacios es jugador del Real Madrid, ¿no? Habitualmente ya debutado en el primer equipo, pero habitualmente juega en el Castilla. Resulta que, según he leído, que nació en Soria, pero se registró en Pamplona, ¿no? Entonces, podría ficharlo. El Athletic lo está siguiendo y quizá... O sea, ya cuando era juvenil ya lo estuvieron cerca de firmarlo. Y, ¿sabes de la familia de Palacios? ¿Tú sabes de quiénes eran su padre y su tío? No tengo ni idea de quiénes eran. Entonces, pues su padre es un mítico. Su padre es César Palacios, que fue futbolista de... O sea, él hizo una carrera, por eso nació en Soria, porque juega en el Numancia, de su padre, y lo registraron en Pamplona porque su padre es navarro y jugó en Osasuna. O sea, tiene una carrera de las que ya no existen. O sea, debutó en el año 93 con Osasuna. César Palacios es el... No sabía que era el padre de mítico César Palacios. Sí. Me acuerdo, me ha venido enseguida a la cabeza el cromo. Estuvo un montón de años en segunda con Osasuna hasta que ascendió. Luego estuvo 4 temporadas con Osasuna en primera división. Lo firmó el Numancia en primera división. Bajó a segunda, volvió a subir, volvió a bajar y siguió en segunda hasta los 35 años. O sea, solo jugó en Osasuna y Numancia. A mí estas carreras me flipan. Sí. Es un tío le conmueven. Las mudanzas no iban con él, ¿no? Se adapta a cualquier tipo de ciudad, ¿no? O sea, es una vida que yo la veo bien. Y el tío de Palacios, Alejandro Javier Palacios,
también fue futbolista, Javier, pero tuvo una carrera un poco distinta. O sea, no llegó a debutar en el primer equipo de Osasuna, hizo carrera segunda B, de estas que molan, de Novelda, Jaén, Peralta, Alfaro, ¿no? Miren, todos han pasado por el Novelda, ¿eh? El Novelda es un equipo que te acoge. En Novelda, creo que en Novelda, una vez en un partido del Castellón, no fue un partido del Castellón, que lanzaron una silla al campo, o sea, una silla de madera. Hubo bastante lío. Fue en segunda B, pero no sé. Es que fue una época que también en un partido en Orihuela lanzaron un casco también. O sea, como que quizá no ganar muchos partidos, pero podías ir amueblando tu casa, ¿no? Y no necesitabas ir al Ikea, no había Ikea en esa época, Javier. No sé si estaría Palacios por ahí, pero bueno, tú de estos jugadores del Madrid tienes, de estos que hablan de Cestero, de Thiago Pitar, de Palacios, los tienes muy vistos, tienes un ranking Sí, ya me voy fijando en cosas en cada uno, pero Palacios me gusta bastante, ¿eh? Palacios es bastante, me parece un jugador elegante y bonito de ver. No sé qué grado o sea, qué hueco puede tener en la primera plantilla a corto plazo, pero es un jugador interesante. Me gusta también, Thiago Pitas me gusta, me parece bastante útil. Y luego hay un extremito que debutó con el Madrid, que otro día estuvo en la Youth League, que también me gusta. Así, un poco robenesco. Sí, creo que sé quién dices, pero lo de la silla, Javier. O sea, en el año 97, en un Gandía Novelda, ¿no? Según la IA esto, un espectador de aproximadamente 45 años, es decir, que en ese momento me pareció un abuelo y ahora ya casi soy yo, ¿sabes? Hay que decirlo. Lanzó un taburete desde la grada impactando en la cabeza del cuarto árbitro, ¿no? Que tuvo que ser trasladado y el partido fue suspendido y movidas. Esto, claro, silla. ¿Recuerdas al oyente que envió un 11 de jugadores con Ñáñez, es el que te decía yo, creo. Sí. Con cosas de casa, pues podía estar silla, ¿no? Nos dijeron también algún oyente silla, Mamadou silla, también Romero, por ejemplo. Uno nos dijo de la red, es que esto lo hablamos en el podcast que nos emitió, en el mítico podcast que nos emitió, hablamos de esto, ¿no? Sí. Uno nos dijo de la red en una casa de pescadores y yo te dije, no, pero si tienes wifi ya de la red ya te sirve también, ¿no? Para esto, Javier. Pero bueno, Javier, o sea, tú recomendarías al Madrid que no dejara salir a Palacios, ¿no? Es la conclusión que llego. No, me gusta. Me parece un jugador bastante aprovechable. Y hay que empezar a proteger lo nuestro. Sí, porque vamos, la final de Champions no tienes preocupaciones, ¿no? Se va a jugar ese PSG Bayern. Yo voy como ya te dije, que si pasaba el Arsenal, yo iba con el Bayern de Múnich para propiciar la venganza del ex gordo, ¿no? Sí. Por parte de Harry Kane, que como ya sabéis, fue rechazado, fue expulsado de la cantera del Arsenal con 9 años por gordito, ¿no? No sé si era el término que utilizaban exactamente, ¿no? Y ahora, pues 20 años después, un poco más, puede vengarse de aquella gente, ¿no? Yo soy Harry Kane, podría celebrar el gol y eso que hacen a veces cuando van a ser padres, que se meten un balón, ¿no? Debajo de la camiseta, como si fuera la tripa, pues pudiera hacer eso, quizá dar un susto a su mujer, ¿no? Si no lo sabe, pero un poco como me llamaste gordo. Porque como llegue el PSG, para empezar, el que vuelve a quedar señalado sería Kylian Mbappé, ¿eh? Que ya de por sí lleva toda la semana estando bastante en el ojo del huracán. Pero si llega a otra final el PSG y la gana, bueno, no sé. Habrá que pasar página, ¿no? O sea, la turra que se le viene encima a Kiki va a ser importante. La clasificación del Arsenal
señala a Henry, ¿no? Si gana la Champions el Arsenal, ¿no? No sé. Es verdad que sí que sería llamativo, ¿no? Pero ya hablamos el año pasado de bastantes casos ¿no? De algunos casos de que a veces cuando pierdes a la estrella, ¿no? Digamos que se crea ahí Owen y el Liverpool. Una energía nueva, ¿no? Un poco ahí. Abel Resino y Atlético de Madrid, ¿no? Sí, pero que 2 veces seguidas ya empieza a ser alarmante, ¿no? Y empiezas a tu papel en ese club se empieza a ver de otra manera, ¿no? Con perspectiva. Sí, eso pasaría en el Madrid, por ejemplo. No sé, le pasaría a Ibrahimovic. No pasó en el Madrid pasó con Benzema. Cuando se fue Benzema, el Madrid gana la Copa Europa. No, evidentemente, no quedaba señalado Benzema porque ya había ganado unas cuantas antes. No, pero yo me refiero a lo mejor en el caso de que no... Igual le pasó a Ibrahimovic en algún punto, ¿no? De la carrera, que Ibrahimovic nunca ganó la Champions y equipos en los que... Le pasó a Ibrahimovic con Eto'o, con el Barça-Inter, que hacen el trueque. Claro. Y Eto'o venía a ganar la Champions y la vuelve a ganar con el Inter de Milán, ¿no? Ibrahimovic se va del Inter al Barça, que parecía una locura el traspaso para el Inter, y resulta que Ibrahimovic se salió peor parado. Sí. El Arsenal es la primera final desde el 2006, ¿no? Que es a la que accede por el penalti a Riquelme famoso, que se cumplen ahora 20 años, se han cumplido hace poco, que pierde contra el Barça después de quedarse con 10, ¿no? Muy al principio, y ponerse en ventaja en el marcador. Y al final 20 años, ¿eh? Sí, y al final remonta al Barça. Me acuerdo perfectamente con quién la vi, con mi amigo Kiko en su casa, cómo la vimos, los comentarios de los dos, me acuerdo de todo. 20 años. Yo ya era muy de Fábregas entonces. Vaya remazo de realidad me acabas de dar. Ya. La primera Champions que le asignan, ¿no? O que se apropia Xavi Hernández sin haber jugado, ¿no? También hay que... Así se reescribe la historia, ¿no? Un poco ahí. Es una batalla perdida, ¿no? No voy a decir nada ya. Pero 20 años, ¿eh? Es que también tendríamos que tener una sección de todo pasó hace 20 años. Y hablar de hace 20 años, ¿eh? De todo lo que... Esto no es fácil, Javier, no es fácil. Que el 2006 en mi cabeza no es tan lejano. No. Y vaya si lo es. Es que, claro, han pasado al mismo tiempo desde el 2006 ahora que del 2006 al Mundial de México, a la mano de Dios de Maradona, ¿no? Entonces, pues... en fin, espero que no pase tanto tiempo que volvamos a hablar, Javier. Sí. Ya sabremos cuál es la final de la Champions. Y ya sabremos si el Rayo, o sea, no me quiero olvidar del Rayo, si el Rayo pasa a la final, tiene que ir ahí a jugar contra Estrasburgo. Después, ¿algún consejo si nos escucha Íñigo Pérez, por ejemplo? ¿Tú quedas mucho a Estrasburgo? ¿Algún café, algo así? No, pero hay un restaurante que se llama El Cocodrilo, que tiene un cocodrilo fuera que es muy bastante interesante, bastante molón. ¿Y dan carne de cocodrilo? No, por desgracia no. ¿Y entonces por qué hay un cocodrilo? ¿Van cocodrilos a comer? Entonces... No, porque hay un cocodrilo fuera. Hay un cocodrilo... pero ¿por qué? No lo sé. De hecho, creo que no se llama cocodrilo oficialmente, pero todo el mundo le conoce como el cocodrilo. Que es bastante inesperado que si el único representante de España de la Liga en una final europea es el Rayo Vallecano, ¿eh? Esa sí que no la vio venir. Esa no la vio venir nadie, ¿no? Ni siquiera el Rayo Vallecano. Que sería bastante chulo, ¿eh? Porque ya te digo que a mí que la Conference me gusta, ¿eh? Y por estas cosas, ¿no? Porque abre el abanico. Yo creo que... ¿Viste que sancionaron a Isi? Ahí sí ya no juega más en la Liga, 7 partidos. Creo que también lo comentamos en el podcast que nunca llegó a emitirse, ese mítico podcast, ese podcast mítico de la historia de la cultura occidental. Se trataron temas como estos, ¿no? Que tuvo mala suerte Isi, que lo expulsaron por llamar sinvergüenza al árbitro o algo así, encima, como en Vallecas, el túnel de vestuarios está en un fondo, pues él por el camino
siguió insultando, entonces le han ido cayendo más partidos, ¿no? Si el túnel de vestuarios hubiese estado a su espalda, pues quizá hubiese sido menor la sanción, ¿no? Pero quiere decir que ahora él puede centrar toda su energía en la Conference y de alguna manera se ha asegurado ser titular en la Conference, ¿no? Que o sea, no es algo que yo recomiende que hagan los chavales, pero de alguna manera... Jugada maestra. Que hubiese sido titular igual, seguramente, ¿no? Pero quizá más cansado, ¿no? Entonces puede jugar los 90 minutos y la prórroga sin problemas, sí. Buena jugada, cuando me quito el sombrero ante esa gestión. Claro, y a lo mejor sí ya lo había hecho y como nadie lo había comentado, ¿no? Ha dicho esto, nadie se ha enterado, ¿eh? Me he librado. Y a lo mejor ahora llega a oídos de Íñigo Pérez, tiene algún tipo de castigo. Sí. ¿No? Estaría guay lo del el Rayo en la final, ¿eh? Estaría muy bien, a mí me... Más que nada por tener... Me apetece mucho verlo. Por tener de algo de lo que hablar también, ¿no? También podernos algo de material hasta el Mundial. Pues Enrique, te mando un abrazo enorme y con ganas de hablar, que este fin de semana con la tontería también hay clásico, ¿eh? No te olvides. El clásico partido que ya no importa para nada, ¿no? Ya, pero bueno. Ahí la liga no calculó bien, ¿no? Esos calendarios no tan preparados, quizá pensaban que iba a estar algo más en juego para el clásico. Pero bueno, ya lo hablaremos, ¿no, Javier? Pues te mando un abrazo a ti, Enrique, y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos, ya lo sabes bien. Un abrazo.